Esposa humilla a su marido en una fiesta pero no sabía quién estaba escuchando. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta. El reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre vestido con esmero, pero con una mirada apagada. Andrés deslizaba los dedos por el borde de su impecable chaqueta sintiendo la suavidad del tejido bajo su piel. Antes, habría sonreído con satisfacción, valorando su apariencia, ahora solo veía a alguien que apenas reconocía. 8 años de matrimonio con Valeria le habían ido robando su esencia, lenta e imperceptiblemente. Lo que en su día fue amor se transformó en una rutina helada, donde cada jornada era un eco vacío de la anterior. Valeria, siempre impecable en sus vestidos de diseñador, lo trataba como a un accesorio de lujo, un esposo que debía lucir bien, callar y no incomodar. Cuando se casaron, Andrés era un hombre entusiasta, con sueños de expandir su firma de arquitectura y dejar una huella en el mundo. Soñaba con diseñar edificios emblemáticos en distintas ciudades. Pero Valeria nunca respaldó sus sueños. Desde un principio, la idea de que él tuviera aspiraciones propias parecía molestarle. Sus palabras al principio eran seductoras. ¿Para qué necesitas desgastarte trabajando, amor? Yo puedo proveerte todo, decía ella con dulzura, con una seguridad que parecía reconfortante. Andrés, enamorado, creyó que era amor. Pero con el paso del tiempo, la voz de Valeria se volvió afilada. Deja de perder el tiempo con tus fantasías ridículas. Nunca tendrás el talento necesario. La arquitectura es para genios, no para soñadores como tú. Cada comentario suyo erosionaba lentamente la confianza de Andrés. Cuando él trataba de hablar sobre sus proyectos o ilusiones, Valeria lo ridiculizaba con una sonrisa sarcástica o comentarios hirientes camuflados de bromas. Al principio, Andrés discutía, defendía su derecho a soñar. Pero pronto entendió que era inútil. Se resignó al silencio. Así, Andrés se convirtió en una sombra de sí mismo. Aprendió a sentir en cenas de negocios, a reírse en el momento correcto, a interpretar el papel del esposo perfecto. Pero en casa, el silencio entre ellos era cada vez más espeso. Valeria no mostraba el menor interés por sus ideas, sus emociones o sus necesidades. Solo le importaba tenerlo a su lado cuando le convenía. Los días pasaban monótonos, vacíos de verdadero afecto. Valeria vivía obsesionada con su imagen social, eventos, fiestas, contactos. Andrés, en cambio, buscaba refugio en libros de arquitectura, en proyectos que nunca veía realizados. A veces se preguntaba en qué momento perdió su rumbo, en qué instante dejó de luchar por sus sueños. Pero luego se convencía de que era normal en un matrimonio, o que tal vez el problema era él. Esa noche, Valeria estaba especialmente nerviosa. Paseaba de un lado a otro en su habitación, revisando vestidos, joyas, practicando sonrisas frente al espejo. Se acercaba una gala crucial, un evento lleno de empresarios, políticos y celebridades. Para Valeria, era la oportunidad perfecta para fortalecer su círculo de influencia. ¿Ya elegiste tu traje?, preguntó sin mirarlo. Sí, respondió Andrés, en un tono casi robótico. Ella se giró, lo evaluó de arriba abajo con una mirada crítica. Espero que no hagas el ridículo. No puedo permitirme parecer casada con un don nadie, soltó con frialdad. Una punzada atravesó el pecho de Andrés, pero permaneció en silencio. Mientras Valeria seguía ocupada con sus propios preparativos, él la observaba discretamente. En algún momento, aquella mujer que había amado se había convertido en alguien que apenas reconocía. Quizás siempre fue así, y él solo se había negado a verlo antes. Respiró hondo y volvió a mirarse en el espejo. Esa noche, como todas las demás, interpretaría su papel, sonreiría, callaría, sería el esposo perfecto. Sin embargo, en su interior, una pequeña chispa de rebeldía comenzaba a encenderse. Algo dentro de él se agitaba, algo que no podía ignorar. Quizás, después de todo, esa noche no sería como las demás. La alfombra roja a la entrada del salón reflejaba las luces doradas del majestuoso candelabro de cristal suspendido sobre los invitados. La música suave de un cuarteto flotaba en el aire, envolviendo el ambiente con una falsa sensación de perfección. La música de cuerdas llenaba el ambiente, y el murmullo de conversaciones estratégicas flotaba entre copas de champán y sonrisas perfectamente calculadas. Valeria entró al recinto con una expresión de absoluta seguridad.
Vestía un vestido negro a medida, cuya tela impecable realzaba su figura con la elegancia de alguien convencida de su propio éxito. A su lado, Andrés caminaba con pasos medidos, su traje azul oscuro abrazando su cuerpo con sobriedad. Desde fuera, eran la imagen de la pareja perfecta. Pero dentro de Andrés, cada paso se sentía como una carga invisible sobre sus hombros. Desde que cruzaron la puerta, Valeria inició su espectáculo. Saludaba a cada persona influyente con una sonrisa impecable. Intercambiaba bromas inteligentes y se aseguraba de proyectar la imagen de una mujer con la que valía la pena asociarse. Andrés, por su parte, sabía cuál era su papel: permanecer sonriente, asentir en los momentos oportunos y no atraer demasiada atención. El salón estaba lleno de las figuras más relevantes del mundo corporativo: inversionistas, altos ejecutivos, empresarios que manejaban grandes imperios. Pero aquella noche, la persona más importante era Fernando, el CEO de la compañía. Su sola presencia imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Valeria sabía que si lograba impresionar a Fernando, su ambición de ascender aún más rápido sería una realidad. Mientras Valeria conversaba animadamente con un grupo de contactos, Andrés se limitaba a escuchar. La charla giraba en torno a estrategias financieras, fusiones de empresas y nuevas inversiones. En un momento, uno de los empresarios comentó sobre la expansión de la compañía hacia otros países. Sin pensarlo mucho, Andrés intervino. En realidad, muchas empresas fracasan al expandirse sin antes considerar las diferencias culturales y regulatorias. No es solo cuestión de capital, sino de comprender los nuevos mercados. Hubo un breve silencio. La mirada de Valeria se endureció de inmediato. Luego, soltó una carcajada forzada y, con un tono cargado de desprecio disfrazado de broma, comentó: «Ay, discúlpenlo, mi esposo no sabe de lo que habla», dijo con ligereza, aunque el filo en su voz fue evidente. «Pobrecito, él piensa que entender de negocios es tan fácil como leer un par de artículos. ¿Verdad, amor?», añadió, dándole una palmada condescendiente en el hombro. El grupo de empresarios intentó disimular la incomodidad. Algunos sonrieron incómodos, otros prefirieron mirar a sus copas para evitar el momento. El estómago de Andrés se contrajo. Un calor abrasador subió desde su pecho hasta su rostro. Sentía todas las miradas sobre él. Quiso responder, defenderse, pero conocía demasiado bien a Valeria. Cualquier palabra solo empeoraría su humillación. Así que, como tantas veces antes, eligió el silencio. Bajó la mirada y apretó los labios, conteniendo la mezcla de vergüenza y rabia que le quemaba por dentro. Valeria, satisfecha, siguió conversando como si nada hubiera pasado. Para ella, humillarlo en público era apenas un detalle insignificante, una pequeña diversión pasajera. Pero alguien sí tomó nota de lo sucedido. Desde la distancia, Fernando había observado toda la escena. Sus ojos oscuros se fijaron en Valeria, analizando su comportamiento. Se mantuvo en silencio unos instantes, reflexionando, antes de beber tranquilamente de su whisky y dirigirse hacia otro grupo de invitados. Valeria, completamente ajena a la impresión que había causado, continuó la noche segura de sí misma, convencida de que todo iba según sus planes. Lo que no sabía era que su destino había comenzado a cambiar en el momento en que decidió menospreciar a la persona equivocada. La velada avanzaba entre conversaciones cuidadosas, risas ensayadas y brindis estratégicos. Valeria se movía por el salón como una reina, acaparando la atención de todos, dominando cada charla con historias sobre sus logros, sus ideas revolucionarias y su visión de futuro. No parecía recordar, o tal vez no le importaba, el momento en que había humillado públicamente a Andrés. Para ella, no era más que una anécdota insignificante en una noche que, en su mente, sellaría su camino al éxito. Andrés, en cambio, aún sentía el ardor de la vergüenza recorriéndole la piel. Se mantuvo en la sombra el resto de la noche, sosteniendo su copa sin realmente beber, mientras su mente vagaba por pensamientos que hasta entonces nunca se había permitido explorar. Sentía rabia, sí, pero también algo más. Algo nuevo. Una sensación desconocida que empezaba a vibrar dentro de él, una mezcla de hartazgo, dignidad y ansias de libertad. Valeria, completamente ajena a la tormenta interna que se gestaba en Andrés, seguía su desfile triunfal entre empresarios y políticos. En un momento, mientras reía exageradamente tras una broma sin gracia, notó a Fernando a la distancia.
Él la observaba, inmutable. Lejos de donde estaba, el CEO de la compañía no era un hombre que socializara fácilmente en eventos como este. Elegía con sumo cuidado con quién interactuar y mantenía siempre un aire de impenetrabilidad que imponía respeto. Valeria sabía que, si había alguien a quien debía impresionar esa noche, era él. Con una sonrisa que irradiaba seguridad absoluta, se acercó a Fernando con una copa en la mano. El CEO la miró con su habitual expresión impasible, pero Valeria interpretó su neutralidad como un buen augurio. Con un tono controlado y seguro, comenzó a hablar, asegurándose de mencionar sutilmente sus logros en la empresa sin parecer arrogante. Señor Fernando, espero que esté disfrutando de la velada. Es un evento magnífico. Fernando asintió apenas, sin comprometerse mucho en su respuesta. Me alegra que lo vea así. Hablar con él nunca era sencillo. Fernando era parco, y cuando decidía abrir la boca, sus palabras eran certeras como cuchillas. Valeria sabía que debía aprovechar la oportunidad y dirigir la conversación estratégicamente. La compañía ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, continuó con tono profesional. Y con una estrategia adecuada, podríamos lograr una expansión aún más agresiva. Fernando la observó fijamente, como si analizara cada fibra de su ser más allá de lo que expresaban sus palabras. Hubo un breve silencio antes de que el CEO inclinara ligeramente la cabeza y, con su voz firme, dijera: Me interesa escuchar más sobre eso. Valeria, ¿por qué no pasas por mi oficina el lunes por la mañana? Quiero discutir contigo una oportunidad especial. El aire pareció tensarse por un instante. Valeria sintió como la emoción se agolpaba en su pecho. Lo había conseguido. Todo su esfuerzo, su astucia, su paciencia estaban dando frutos. La manera en que Fernando había formulado la invitación no dejaba lugar a dudas, era su gran oportunidad. Por supuesto, señor Fernando, respondió sin ocultar la euforia en su voz. Será un honor. Fernando le dedicó una leve sonrisa, casi imperceptible, antes de alejarse entre los invitados. Valeria giró sobre sus tacones, embargada de triunfo, buscando a alguien con quien compartir su momento de gloria. Cuando su mirada encontró a Andrés, su sonrisa se ensanchó con una mezcla de arrogancia y autosuficiencia. Se acercó a él caminando con pasos relajados, saboreando su anticipada victoria. ¿Viste eso?, dijo en tono de superioridad. Fernando me citó en su oficina. La promoción, Andrés. Finalmente lo logré. Andrés la observó con una expresión difícil de descifrar. Había presenciado el intercambio, había visto a Fernando invitarla. Pero lo que Valeria no advirtió fue la sombra fugaz en los ojos del CEO, la manera sutil en que su mirada se endureció al pronunciar esas palabras. Algo dentro de Andrés le susurraba que esa reunión no era lo que Valeria imaginaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo inesperado, una chispa de esperanza. No sabía por qué ni cómo, pero estaba allí, latiendo intensamente en su pecho, obligándolo a respirar más profundo. Valeria, cegada por su propio ego, no percibió la forma en que Andrés apretaba ligeramente su copa ni cómo su postura se enderezaba apenas. Ella estaba demasiado ocupada celebrando una victoria que aún no se materializaba. La noche siguió avanzando. Valeria bebía con sus colegas, disfrutando de su supuesto éxito, mientras Andrés permanecía en silencio, sintiendo como algo nuevo germinaba dentro de él, una semilla de cambio plantada en la tierra árida de años de humillación. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés también tenía un plan. La mañana del lunes amaneció radiante, con un sol resplandeciente filtrándose por las ventanas del elegante departamento. Valeria se despertó con una sensación de triunfo absoluto, convencida de que su destino estaba a punto de cambiar para mejor. Se preparó con meticulosidad, eligiendo su mejor vestido de oficina, asegurándose de que cada detalle de su apariencia fuera impecable. Se miró en el espejo con una sonrisa satisfecha. Sabía que esa reunión marcaría el inicio de su ascenso definitivo dentro de la empresa. Durante años, había trabajado estratégicamente para llegar a este punto. No había espacio en su mente para el fracaso, era impensable que algo pudiera salir mal. Desayunó apresurada, apenas probando el café mientras revisaba su teléfono. Ningún mensaje de Andrés. Ni siquiera un buena suerte antes de salir. Le restó importancia. Ahora todo lo que importaba era esa reunión.
Al llegar al edificio corporativo, avanzó por los pasillos con paso decidido. Algunos empleados le lanzaron miradas rápidas. Otros parecían evitar su mirada. Pero Valeria, envuelta en su propia arrogancia, no se detuvo a preguntarse por qué. Al llegar, Andrés notó que algunos empleados lo miraban de reojo, unos con curiosidad, otros con una tensión difícil de ocultar. Pero Valeria no se percató de esos pequeños gestos. Su mente estaba completamente enfocada en la conversación que estaba a punto de tener con Fernando. Se detuvo frente a la imponente puerta de madera oscura que conducía a la oficina del CEO. Respiró hondo y golpeó con confianza. Una voz firme desde dentro le autorizó a pasar. Al cruzar la puerta, sintió el aire denso y pesado en la habitación. Fernando estaba sentado tras su escritorio de cristal, las manos cruzadas frente a él. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos oscuros y penetrantes parecían atravesar a Valeria antes de que siquiera pudiera pronunciar palabra. Valeria, con una sonrisa segura, avanzó, dispuesta a estrecharle la mano. Pero Fernando no se movió. No hubo el más mínimo gesto de cortesía. Fue entonces cuando algo dentro de Valeria se tensó, casi imperceptiblemente. «Buenos días, señor Fernando», saludó con voz firme. Fernando inclinó apenas la cabeza, sin devolver el saludo de inmediato. Luego, con una calma inquietante, formuló la pregunta que cambió todo. «Valeria, ¿sabes quién es mi hermano?» La pregunta la desconcertó. Frunció el ceño, claramente confundida. No entendía hacia dónde quería llevar la conversación. ¿Su hermano? No. No estoy segura, balbuceó. Fernando no respondió. En lugar de eso, giró lentamente la pantalla de su computadora hacia ella. Y en ese instante, el mundo de Valeria se tambaleó. La imagen en la pantalla era clara, inconfundible, Andrés, su esposo. Su esposo, al que había humillado públicamente con absoluta confianza, segura de que nadie importante prestaba atención. Un escalofrío recorrió su espalda. No lo sabía, susurró, sintiendo la boca seca. Fernando la observó con una expresión implacable. Por supuesto que no lo sabías, dijo con voz baja, pero tan firme que llenó toda la habitación. Porque nunca te interesaste en conocer su vida ni su familia. Valeria abrió la boca para intentar explicarse, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Fernando continuó, impasible. Durante años estuve fuera del país, enfocado en mis responsabilidades. Pero jamás dejé de seguir la vida de mi hermano. Y anoche, en la fiesta, te vi. Te escuché. Un golpe seco en el estómago. Valeria sintió que su mundo giraba violentamente. Intentó buscar una salida. Señor Fernando, fue solo un malentendido. Fernando la miró como si fuera algo diminuto e indigno. No intentes justificarte, Valeria. Sé perfectamente quién eres. Vi cómo trataste a Andrés. Vi lo que realmente piensas de él, y de los hombres que no sirven a tu ego. Valeria sintió cómo se le escapaba el control. Fue solo una broma, atinó a decir, desesperada. Fernando interrumpió, su tono cortante como un cuchillo. ¿Una broma? ¿Humillar a tu esposo frente a tus colegas? ¿Reírte de él como si fuera un adorno? ¿Eso te parece divertido? Valeria tragó saliva. Su respiración se volvió irregular. No fue mi intención faltarle el respeto, intentó, débilmente. Fernando se inclinó hacia adelante, sus ojos como carbones encendidos. No me interesa tu intención, Valeria. Me interesan tus acciones. Y por ellas, ya he tomado una decisión. La habitación pareció encogerse alrededor de Valeria. ¿Decisión? Repitió, casi sin voz. Fernando asintió, despacio. No solo perdiste la oportunidad de ascender, Valeria. Perdiste tu empleo. El mundo pareció detenerse. Valeria sintió como si una mano invisible le arrebatara el aire. No. Usted no puede hacer esto, susurró, incrédula. Ya lo hice, contestó Fernando, con una frialdad absoluta. No había negociación posible. Era un veredicto inapelable. He hablado con recursos humanos. Ya no formas parte de esta empresa.
Y créeme cuando te digo, mi influencia no termina aquí. El pánico comenzó a apoderarse de Valeria. Espere, ¿podemos hablarlo? La conversación terminó, dijo Fernando, cortando el aire con su voz como una cuchilla afilada. Valeria sintió un sudor frío recorrer su nuca. Miró a su alrededor, buscando alguna salvación, algún argumento, pero no había escapatoria. Por favor, susurró. Fernando la miró sin rastro de compasión. Lárgate de mi oficina. Por un instante, Valeria quedó inmóvil, incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo. Pero la realidad la golpeó con fuerza cuando Fernando desvió su atención hacia la puerta, dando por finalizada la reunión. Con la garganta seca y las piernas temblorosas, Valeria se levantó. Cada paso hacia la salida era una pesada humillación. Salió de la oficina sintiendo como su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba en pedazos. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa que hasta esa mañana había sido su reino, notó cómo los empleados la evitaban con miradas fugaces. La mirada de algunos empleados la seguía mientras caminaba, unos susurraban entre ellos, otros simplemente la ignoraban. La gran Valeria, la mujer arrogante que se creía invencible, estaba acabada. Y lo peor de todo, lo había perdido todo por su propia soberbia. El aire afuera del edificio era denso y sofocante, aunque Valeria apenas lo percibía. Su mente estaba atrapada aún en la oficina de Fernando, repitiendo en bucle las palabras que había escuchado, como un eco implacable. Había sido despedida. No solo había perdido la promoción que ya daba por segura, también había perdido su empleo, su estabilidad, su futuro. Todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Sus pasos eran torpes al bajar por la gran escalera de mármol que conducía a la entrada principal. Su respiración estaba agitada, su pecho subía y bajaba de manera errática, como si el aire se negara a llenar sus pulmones. Buscó con la mirada algún rostro conocido, alguien con quien pudiera hablar, alguien que pudiera decirle que todo era un malentendido y que encontrarían una solución. Pero no encontró a nadie. Los empleados evitaban mirarla. Algunos desviaban la vista rápidamente, otros fingían estar ocupados en sus teléfonos o en conversaciones inexistentes. El rumor ya se había propagado. En un mundo donde la imagen lo era todo, Valeria había pasado de ser una estrella en ascenso a convertirse en una sombra indeseable. Se detuvo en el lobby, tratando de ordenar sus pensamientos. Su primer impulso fue buscar aliados, personas con las que había trabajado durante años, colegas a los que había ayudado, compañeros con quienes había compartido éxitos. Buscó entre los rostros que pasaban cerca de ella, pero todos parecían tener prisa por alejarse. Sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de Laura, una colega que hasta hacía poco la había admirado abiertamente. Laura, necesito hablar contigo, dijo en cuanto la llamada fue contestada. Hubo una pausa incómoda. Luego, la voz de Laura llegó, fría, distante. Lo siento, Valeria. No puedo involucrarme en esto. ¿Involucrarte en qué? Preguntó Valeria, incapaz de disimular la desesperación. No he hecho nada malo. Laura suspiró al otro lado de la línea. No es lo que se dice. Y con eso, la llamada se cortó. Valeria apretó la mandíbula, sintiendo un sabor amargo en la boca. Intentó con otros contactos, personas con quienes había compartido proyectos, cenas de negocios, incluso momentos personales. Pero cada llamada recibió la misma respuesta: frialdad, evasivas, distancia. La gente estaba tomando partido, y no era el suyo. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Caminó hacia la calle, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Intentó calmarse, recordarse que aún tenía opciones, que podría encontrar trabajo en otra empresa. Su carrera no podía terminar así. Pero entonces comprendió lo más aterrador de todo: Fernando no era solo el CEO de una compañía. Era una figura influyente, respetada en toda la industria. Si él decidía cerrarle las puertas, Valeria no solo perdería este empleo. Podría perder su carrera entera. Un escalofrío recorrió su espalda. Debía actuar rápido. No podía quedarse de brazos cruzados. Se subió a su coche con las manos temblorosas y comenzó a llamar a viejos contactos, personas ajenas a la empresa que, quizá, pudieran ofrecerle una salida.
Pero cada llamada terminaba igual, respuestas evasivas, promesas vacías, silencios incómodos. Pronto notó que algo no cuadraba. Las respuestas eran demasiado similares, como si alguien ya hubiera hablado con ellos, como si su nombre estuviera marcado en una lista negra de la que nadie quería formar parte. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo su piel arder. El pánico comenzó a envolverla de una forma que jamás había experimentado. Ella, que siempre había tenido el control, que siempre había sabido manipular situaciones a su favor, ahora se encontraba perdida, sin saber siquiera cuál sería su siguiente movimiento. Durante años, había creído que su astucia y su ambición la harían intocable. Que su carisma sería suficiente para abrir cualquier puerta. Pero ahora, sentada en su coche, con un teléfono que nadie quería contestar, entendió la dura verdad. Nunca fue tan poderosa como pensaba. Ahora, no era nada. La puerta del departamento se cerró de golpe tras ella, resonando en un espacio que por primera vez en años se sentía vacío. Su respiración era irregular, su mente, un torbellino de pensamientos caóticos. Nunca, en toda su vida, había experimentado una desesperación semejante. No solo había perdido su empleo. No solo su reputación se había derrumbado en cuestión de horas. Ahora enfrentaba algo mucho peor, la absoluta soledad. Una incertidumbre absoluta lo envolvía mientras avanzaba por el pasillo. Su mirada recorría el lugar con una sensación extraña de irrealidad, todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Un mal presentimiento se instaló en su pecho, un peso invisible que lo empujaba hacia una verdad que aún no quería aceptar. Entonces la vio. Valeria estaba en la habitación, de espaldas, guardando ropa en una maleta abierta sobre la cama. Su cabello caía en suaves ondas sobre su espalda, y sus movimientos eran tranquilos, meticulosos. No había prisa en ellos, ni nerviosismo, ni rabia. Era la calma de quien ya había tomado una decisión. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Su voz salió más tensa de lo que había planeado. Valeria siguió doblando cuidadosamente una blusa antes de girarse. Sus ojos lo encontraron con una serenidad inquietante. Me voy. Dos palabras simples, directas, que hicieron tambalear el suelo bajo los pies de Andrés. Por un segundo no supo qué decir. Su mente no lograba procesarlo. Su mundo estaba desmoronándose demasiado rápido. No puedes estar hablando en serio, soltó con una risa nerviosa, como si se negara a aceptar la realidad. No puedes irte ahora, justo ahora. Valeria no reaccionó. No mostró enfado, ni rencor, ni satisfacción. Solo lo observó con aquella tranquilidad impenetrable, como si supiera que nada de lo que él dijera cambiaría lo que estaba a punto de hacer. Andrés dio un paso adelante, sintiendo cómo el pánico crecía en su interior. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Lo planeaste?, preguntó, mezcla de confusión y desesperación. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, como analizando la pregunta. No, Andrés. No planeé nada. Pero lo vi venir. Andrés frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Valeria cerró la maleta con un movimiento firme, dejando sus manos apoyadas sobre ella, como si asegurara que todo estaba listo. Respiró hondo antes de responder. Significa que por primera vez dejé de mentirme a mí misma. Un nudo se formó en el estómago de Andrés. No entiendo. Durante años quise creer que esto podía funcionar, continuó ella. Quise pensar que, en algún momento, cambiarías. Que recordarías quién fui antes de convertirme en el hombre que moldeaste a tu conveniencia. Las palabras de Valeria golpearon a Andrés como ráfagas de viento helado. Yo nunca, empezó. Sí, Andrés. Lo hiciste, lo interrumpió Valeria, sin levantar la voz, solo con la certeza dolorosa de quien ha cargado un peso durante demasiado tiempo. Y durante años, yo lo permití. El silencio entre ellos se hizo espeso, casi palpable. Andrés sintió que el aire mismo le era arrebatado poco a poco. Entonces, ¿esto es culpa mía?, preguntó, incrédulo. Valeria le dedicó una sonrisa leve. No era una sonrisa burlona, sino una triste, una que hablaba de liberación. No necesito que aceptes la culpa. Solo necesito que entiendas que esto se acabó.
Un espasmo atravesó el pecho de Andrés. No puedes hacer esto, no ahora, dijo, y su voz sonó más rota de lo que hubiera querido. Por primera vez en su vida, Andrés estaba perdiendo algo que no podía recuperar. Podemos arreglarlo, intentó, dando otro paso hacia ella. Podemos intentarlo de nuevo. Valeria sostuvo su mirada con firmeza. ¿Intentarlo de nuevo? ¿Volver a fingir que somos algo que nunca fuimos? Andrés tragó saliva. No tiene que ser así. Puedo cambiar. Valeria suspiró, como si aquellas palabras fueran demasiado conocidas. ¿Cuántas veces me prometiste eso? Andrés quiso responder, pero no encontró una cifra. No podía recordar cuántas veces había pronunciado esas palabras vacías. Valeria tomó la maleta y se dirigió hacia la puerta. Andrés sintió como el tiempo se detenía a su alrededor. No necesitas hacer esto, dijo en un último intento desesperado. No necesitas irte. Valeria se detuvo un segundo. Andrés pensó que tal vez dudaría, que reconsideraría. Pero entonces Valeria lo miró con una expresión de absoluta certeza. Andrés, nunca necesité nada de ti. Solo necesitaba darme cuenta de que merezco algo mejor. Andrés sintió que el estómago se le hundía. Valeria dio un paso más hacia la salida. ¿Y si me necesitas? Preguntó él, la voz apenas un susurro, mezcla de súplica y desafío. Valeria sonrió levemente. Si alguna vez creí eso, ya no lo creo más. Y sin mirar atrás, cruzó la puerta y desapareció por el pasillo. Andrés se quedó allí, inmóvil, viendo cómo la mujer que creyó que siempre estaría a su lado se alejaba sin dudarlo. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Los días que siguieron a la partida de Valeria fueron un torbellino. Los días siguientes a la partida de Valeria fueron un torbellino para Andrés, pasaron de la negación, a la desesperación y, finalmente, a un miedo que nunca había sentido antes. Había pasado su vida creyéndose intocable, seguro de que su talento y su carisma lo mantendrían siempre en la cima. Pero ahora, por primera vez, enfrentaba una realidad que jamás había contemplado, estaba solo. Y sin poder. Las llamadas a sus contactos se convirtieron en una rutina humillante. Los mismos colegas que antes reían sus bromas y elogiaban su trabajo ahora apenas respondían con evasivas. Te llamo luego. Ahora no es un buen momento. Déjame revisar qué oportunidades hay. Ninguna llamada era de vuelta. Intentó contactar reclutadores de otras empresas, convencido de que su experiencia sería suficiente para abrir puertas. Pero cada entrevista terminaba igual, respuestas vagas, promesas que sonaban vacías, excusas que, aunque corteses, dejaban claro lo que realmente sucedía. Fernando no solo lo había despedido. Había borrado su nombre del mercado. La reputación lo era todo en el mundo corporativo, y la de Andrés estaba arruinada. Al principio, se aferró a la idea de que podría recuperar el control. Creía que con suficiente insistencia lograría encontrar un atajo, una oportunidad. Pero cada negativa, cada correo ignorado, cada mirada de indiferencia en los eventos de networking a los que asistía fueron desmoronando la confianza que siempre lo había definido. El pánico se instaló en su pecho. Sin su posición en la empresa, sin el respeto de sus colegas, sin el poder que creía eterno, Andrés comenzó a ver su propia vida desde una perspectiva que jamás quiso considerar, sin títulos, sin influencia, ¿quién era realmente? Lo peor era regresar a casa. El departamento, que alguna vez fue símbolo de su éxito, ahora se sentía frío, vacío. Los ecos del silencio eran insoportables. No había nadie esperándolo, nadie con quien hablar, nadie que fingiera reírse de sus bromas arrogantes. A veces, en medio de la noche, miraba su teléfono buscando mensajes de Valeria que sabía que nunca llegarían. Pensó más de una vez en escribirle, en llamarla, en decirle cualquier cosa que pudiera hacerla reconsiderar. Pero, ¿qué podía decir? Siempre llegaba a la misma respuesta, nada. Mientras Andrés descendía lentamente en la espiral de su propia ruina, Valeria comenzaba a descubrir la libertad. Los primeros días fueron extraños. Se despertaba sintiendo que aún estaba atrapada en su antigua vida, esperando escuchar la voz de Andrés diciéndole qué hacer, cómo vestirse, qué decir.
Pero cada nuevo amanecer hacía la realidad más clara, él ya no estaba allí. Y ella podía respirar. Encontró un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad, lejos del bullicio de las fiestas y los círculos sociales a los que alguna vez había tenido que pertenecer. No era lujoso, pero por primera vez en años, el espacio era verdaderamente suyo. Cada objeto en el lugar lo había elegido ella. Cada rincón hablaba de quién era realmente, no de quien Andrés había querido que fuera. Con los ahorros que había guardado en secreto durante años, Valeria empezó a redescubrir sus pasiones. Se inscribió en cursos que siempre había deseado tomar, asistió a conferencias, exploró caminos que antes le parecían imposibles. Y poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Una antigua amiga la conectó con un proyecto internacional que necesitaba asesores en relaciones interculturales. Justo el tipo de trabajo que siempre había soñado antes de que Andrés la convenciera de que sus ambiciones no valían la pena. El primer día de trabajo, cuando entró a la sala de reuniones y tomó asiento con seguridad, Valeria sintió algo que no experimentaba en mucho tiempo: orgullo. Era dueña de su propio destino. Mientras Andrés caía en la desesperación, Valeria construía su propio camino. Mientras él se aferraba al pasado, ella caminaba hacia el futuro. Por fin, el aire era suyo. Y esta vez, no pensaba permitir que nadie se lo arrebatara. Los días se transformaron en semanas. Las semanas, en meses. Andrés había perdido la noción del tiempo desde el día en que Valeria se fue. Al principio, se convenció de que todo era temporal, que su reputación no podía haberse destruido para siempre. Intentó aferrarse a la idea de que, con esfuerzo, encontraría una oportunidad, una forma de recuperar lo perdido. Pero la realidad golpeaba cada vez con más fuerza, nadie lo quería en sus empresas. Nadie le ofrecía reuniones. Nadie respondía siquiera de forma cortés. Era como si hubiera dejado de existir. El poder que había creído tener nunca había sido verdaderamente suyo. A medida que pasaban los días, la desesperación se transformaba en frustración. Intentaba culpar a otros, a Fernando, a los colegas que lo abandonaron, incluso a Valeria. Pero cada vez que lo hacía, cada vez que Andrés intentaba pronunciar esas excusas en su mente, un vacío lo invadía. Ya no había nadie más a quien culpar. Era su propia arrogancia la que lo había llevado hasta allí, su desprecio hacia las personas que consideró inferiores, su incapacidad de ver más allá de sí mismo, su convicción errónea de que el mundo giraba a su alrededor. Recordaba la última vez que vio a Valeria en la puerta del apartamento, su mirada serena, firme. En ese momento, no entendió el significado de aquella tranquilidad. Pero ahora lo veía con total claridad: Valeria ya se había ido mucho antes de marcharse físicamente. Andrés pasaba horas mirando su teléfono, esperando una respuesta que nunca llegaba. Al principio, le envió mensajes fríos, con la arrogancia intacta. Espero que no creas que esto es definitivo. Sabes que terminarás regresando. Cuando no recibió respuesta, su tono cambió. ¿Podemos hablar? No hay razón para que las cosas terminen así. Luego, llegaron los mensajes más desesperados. Valeria, por favor. Solo dime dónde estás. Pero lo único que obtuvo fue silencio. Con el tiempo, dejó de escribirle. No porque hubiera aceptado su partida, sino porque entendió que su ausencia era definitiva. Mientras Andrés se desmoronaba en una vida sin rumbo, Valeria florecía. Se había mudado a una nueva ciudad, lejos del pasado que la había aprisionado durante tanto tiempo. El aire era distinto allí, la energía vibraba con promesas de un futuro libre. Caminaba por las calles con una seguridad que nunca antes había sentido, con una ligereza que solo alguien que ha dejado atrás una carga pesada puede entender. Encontró un trabajo que la apasionaba, rodeada de personas que valoraban su talento y no su apariencia. Recuperó amistades. Creó nuevas conexiones. Y, por primera vez en años, sintió que su voz tenía peso, que sus opiniones importaban. Andrés, en cambio, estaba atrapado en una espiral descendente. Sus días eran grises, monótonos. Sus noches, insomnes. El departamento que alguna vez fue símbolo de éxito ahora era solo un espacio vacío, sin propósito ni sentido. Un día, sin motivo aparente, tomó un tren hacia una parte de la ciudad que no visitaba hacía años. Caminó sin dirección,
perdido en sus pensamientos, hasta que se detuvo frente a un café. Y allí, detrás del ventanal, la vio. Valeria reía. Estaba rodeada de un grupo de personas, su rostro iluminado con una expresión que Andrés no recordaba haber visto en mucho tiempo. Se veía plena, radiante, como si la mujer que él había apagado durante años jamás hubiera existido. Una punzada de dolor lo atravesó. No era la posibilidad de que estuviera con alguien más lo que dolía. Era la certeza de que Valeria no solo se había ido, lo había dejado atrás por completo. Ya no era una herida en su memoria, ni una sombra en su vida. Para ella, Andrés ya no existía. Y, por primera vez, entendió lo que realmente significaba perder. Dio un paso atrás, sintiendo el peso de su soledad como nunca antes. Sus antiguas glorias se habían convertido en polvo. Su arrogancia, en un eco vacío. Valeria se levantó de la mesa, salió del café y caminó por la acera con la misma seguridad con la que había salido de su vida. Andrés la observó alejarse, incapaz de moverse, incapaz de hacer algo. El pasado que tanto menospreció nunca volvería. Y esa era su verdadera condena. La vida, con su flujo impredecible, enseña lecciones que muchas veces ignoramos hasta que es demasiado tarde. Andrés aprendió la suya de la manera más dura, perdiéndolo todo. Su historia es un recordatorio brutal de que la arrogancia, el ego y el poder son ilusiones frágiles. Castillos de arena que se desmoronan en un instante si no tienen como base el respeto, la empatía y la humildad. Durante años, Andrés creyó que su éxito era un reflejo exclusivo de su talento y su determinación. Se veía a sí mismo como alguien superior, como alguien que no necesitaba cuidar a los demás, que podía pisotear sin consecuencias, que podía menospreciar sin pagar precio alguno. Se convenció de que el mundo giraba a su alrededor, que su vida estaba bajo su control absoluto, y que nadie, ni siquiera su esposa, podía desafiarlo. Pero el destino tiene una forma sutil y devastadora de poner a cada uno en su lugar. El primer golpe a su ego vino de quien menos esperaba, una mujer que durante años había tratado de amarle, de acompañarlo, hasta que entendió que merecía algo mejor. Andrés había jugado demasiado tiempo con su arrogancia, sin darse cuenta de que tarde o temprano encontraría un límite. Perdió su trabajo. Perdió su reputación. Perdió las oportunidades que había dado por sentadas. Pero lo que realmente lo destruyó no fue la pérdida del empleo, ni del poder, ni del reconocimiento. Fue la conciencia brutal de que había perdido algo mucho más importante, el respeto de quien alguna vez lo amó. Y el respeto por sí mismo. Cada vez que Andrés repetía esas excusas en su mente, un vacío profundo lo invadía. Porque finalmente entendía, nunca había sido tan poderoso como pensaba. El poder real no se mide en títulos, ni en reconocimiento profesional, ni en las conexiones que se acumulan, ni en la cantidad de personas que te rodean cuando estás en la cima. La vida, con su flujo impredecible, enseña lecciones que solemos ignorar hasta que es demasiado tarde. Andrés aprendió la suya de la manera más dura posible, perdiéndolo todo. Su historia es un recordatorio de que la arrogancia, el ego y la ilusión de poder son construcciones frágiles, castillos de naipes que se desploman en un instante si no están cimentados sobre el respeto, la empatía y la humildad. Durante años, Andrés creyó que su éxito era el reflejo exclusivo de su talento y su determinación. Se veía a sí mismo como alguien superior, alguien que no necesitaba preocuparse por los demás, que podía pisotear sin consecuencias, que podía menospreciar sin sufrir ningún impacto. Se convenció de que el mundo giraba en torno a él, que su vida estaba bajo su control absoluto, y que nadie, ni siquiera su esposa, tenía el poder de desafiarlo. Pero el destino tiene formas sutiles, y al mismo tiempo implacables, de enseñarnos que no somos invencibles. El primer golpe a su ego vino de quien menos lo esperaba, una mujer a la que siempre había subestimado, pero que, en silencio, encontró la fuerza para romper las cadenas que él mismo le había impuesto. Valeria, con su partida, le enseñó que su actitud sí tenía consecuencias. Andrés había jugado demasiado tiempo con su arrogancia, sin ver que tarde o temprano llegaría el límite. Perdió su trabajo. Perdió su reputación. Perdió las oportunidades que había dado por sentadas. Pero lo que realmente lo destruyó no fue la pérdida del empleo, ni de la posición. Fue darse cuenta de que nunca había sido tan fuerte como imaginaba. Porque el poder auténtico no está en la admiración pública ni en el brillo de los logros externos.
El poder real reside en la capacidad de construir relaciones genuinas, de valorar a quienes te rodean, de entender que el respeto y la empatía son infinitamente más valiosos que cualquier ascenso o fortuna. Valeria, en cambio, representa la transformación que todos tememos, pero que al mismo tiempo necesitamos. Durante años vivió atrapada en una relación donde su voz era silenciada, donde su valor era medido exclusivamente bajo los ojos de su esposo. Se convenció de que su papel era ser el acompañante perfecto, el hombre que no cuestiona, que permanece en silencio, que acepta las migajas de afecto que le ofrecen. Pero algo en Andrés despertó aquella noche de humillación. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. El momento en que decidió marcharse no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de un largo proceso de introspección, de comprender que merecía más. Y es ahí donde radica la lección más importante de esta historia. Nadie vendrá a rescatarnos. Nosotros mismos debemos tomar la decisión de alejarnos de aquello que nos lastima, de soltar lo que nos apaga, de romper con las cadenas invisibles que nos atan a vidas que no nos pertenecen. Muchas veces el miedo a lo desconocido nos encadena a situaciones dolorosas. Preferimos la seguridad de la desgracia conocida antes que el salto hacia lo incierto. Andrés tardó años en entender que su felicidad no dependía de Valeria, ni de su aprobación, ni de sus juegos de poder. Nunca la necesitó realmente. La única persona con el poder de cambiar su destino era él mismo. Y cuando finalmente dio el paso, cuando decidió que su historia no sería escrita por el desprecio ajeno, su libertad se convirtió en su recompensa. Valeria, en su ruina, comprendió tarde una verdad: las personas no son objetos, ni piezas en un tablero que podamos manipular a nuestro antojo. Cada desprecio, cada humillación, cada palabra cruel deja una marca. Y esas marcas terminan por convertirse en grietas irreparables. No importa cuántos éxitos acumules, cuánta riqueza ostentes, o cuántos premios llenen tus vitrinas. Si no tratas a los demás con dignidad, todo lo que construyas puede colapsar en un solo instante. La imagen de Andrés, libre y seguro, alejándose del pasado sin mirar atrás, es el símbolo más poderoso de esta verdad. La vida continúa para aquellos que eligen sanar. Para quienes eligen crecer. Para quienes eligen valorarse. Mientras Andrés caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades, Valeria quedó atrapada en las ruinas de su propio orgullo. Cada uno cosecha lo que siembra. Ella sembró desprecio, indiferencia, arrogancia. Él, finalmente, sembró resiliencia, coraje y amor propio. Y la vida, como siempre, se encargó de entregar a cada uno la cosecha que merecía. La historia de Andrés y Valeria nos muestra una de las verdades más duras de la existencia. El tiempo no espera a nadie. Y las oportunidades que despreciamos, rara vez vuelven. Muchas veces creemos que tenemos el control. Hasta que la vida, implacable, nos enseña lo contrario. Cuando Andrés intentaba convencerse de que tenía el control absoluto de su vida, cuando pensaba que sus acciones no tendrían consecuencias, o que las personas a su alrededor siempre estarían allí sin importar cómo las tratara, ignoraba una verdad inevitable. Cada decisión, cada palabra, cada acto de desprecio o de amor deja una huella que, tarde o temprano, nos alcanza. Andrés vivió creyendo que su poder era eterno, que su éxito profesional era un escudo capaz de protegerlo de cualquier caída. Pensó que podía menospreciar a quienes consideraba insignificantes, que su posición le daba derecho a tratar a los demás como piezas intercambiables en su juego de ambición. Pero lo que nunca entendió es que el respeto, la lealtad y el valor de una persona no dependen del poder que ostenta, sino de cómo trata a quienes están a su lado. La vida, silenciosa pero implacable, le demostró que todo lo que había construido carecía de cimientos sólidos. Cuando Fernando decidió apartarlo del camino, Andrés se dio cuenta de que no tenía verdaderos aliados. Su círculo de contactos era solo un espejismo de conveniencia. Todos los que lo rodeaban lo respetaban por miedo o interés, pero cuando cayó, nadie estuvo ahí para ayudarlo. Es fácil sentirse invencible cuando se está en la cima. Pero la verdadera prueba de carácter no está en cómo manejamos el éxito, sino en cómo tratamos a los demás en el proceso. Andrés perdió su empleo, su reputación, y lo que fue aún más devastador, perdió a la única persona que realmente estuvo a su lado sin esperar nada a cambio, Andrés mismo. El Andrés que, durante años, había permanecido en silencio, adaptándose, dejando de lado su esencia para intentar encajar en una vida que no era suya.
Cuando tomó la decisión de marcharse, no fue un acto impulsivo ni una forma de venganza. Fue un acto de amor propio. Fue la elección consciente de priorizar su felicidad sobre la comodidad de lo conocido. Hay algo profundamente poderoso en la capacidad de una persona de alejarse de lo que le hace daño. No es fácil. El miedo a la incertidumbre, a la soledad, al cambio, muchas veces nos mantiene atrapados en situaciones que nos destruyen lentamente. Nos convencemos de que es mejor resistir, que las cosas van a mejorar, que tal vez somos nosotros los que exageramos. Pero llega un punto en el que el peso de la infelicidad se vuelve insoportable. Y entonces solo queda una opción: romper las cadenas y avanzar. Cuando Andrés cerró la puerta detrás de él, no solo dejó atrás a Valeria. Dejó atrás al hombre que durante años permitió ser silenciado. Dejó atrás al que sacrificó sus sueños por complacer expectativas ajenas. Su partida fue un renacimiento. Una decisión firme de vivir una vida auténtica. Mientras Valeria se consumía en su propio vacío, atrapada en las ruinas de su arrogancia, Andrés florecía en su nueva existencia. Encontró su voz. Recuperó su independencia. Redescubrió su propósito. Porque al final, la mayor libertad que podemos experimentar es la de vivir sin miedo a ser quienes realmente somos. Esta historia también nos deja otra enseñanza esencial: el arrepentimiento no siempre basta. Valeria, en su caída, comprendió sus errores, sintió el peso de sus actos, pero lo hizo demasiado tarde. Aunque quiso recuperar lo que una vez tuvo, la vida no le concedió esa oportunidad. Muchas veces creemos que podremos rectificar en cualquier momento, que siempre habrá un mañana para disculparnos, para cambiar, para tratar mejor a quienes amamos. Pero la verdad es que hay puertas que, una vez cerradas, jamás vuelven a abrirse. Hay oportunidades que, cuando se pierden para siempre. Si hay algo que podemos aprender de esta historia es que el respeto, la humildad y la empatía son más valiosos que cualquier título o éxito material. Que las personas que nos rodean no están obligadas a soportar nuestro desprecio. Y que nadie debería permanecer en un lugar donde no es valorado. Así que hoy te pregunto a ti, que estás leyendo o escuchando esta historia: ¿cómo tratas a las personas en tu vida? ¿Eres alguien que construye relaciones basadas en el respeto y el amor? ¿O dejas que el ego y la soberbia dicten tu camino? ¿Te has dado cuenta tarde del valor de alguien que perdiste? ¿O quizá estás en una situación similar a la de Andrés, dudando si es momento de dar el paso hacia tu libertad? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo capítulo.